Buenas noches a todos. Vamos a orar así como estamos para iniciar nuestra reflexión en esta hora. Querido Jesús, en esta hora te agradecemos porque nos permites estar aquí. Te rogamos tu bendición por este estudio. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos presentes, un placer estar aquí el día de hoy. El tema de esta noche se titula La profecía de los 2300 días, que ayer pues nos quedamos con muchos detalles de estos temas, pero es muy difícil abarcar tanta información en tan poco tiempo. Así que dice la palabra de Dios, quedamos ayer que Daniel no entiende la visión. Si a alguno de nosotros le cuesta trabajo entender los temas proféticos, pues bienvenido al club, porque somos varios. Fíjese lo que dice la Biblia, dice que Daniel, yo Daniel quedé quebrantado. Y dice la Biblia que hasta se enfermó, y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, no le entendía. No entender la palabra de Dios, no entender las profecías, no es un pecado. Es completamente normal, porque no son conocimientos que sean tan fáciles de asimilar a la primera. Así que dice la Biblia que Daniel ni siquiera él entendía la visión. Y van a pasar 13 años sin conocer el significado de esta visión. Así que, imagínense, Daniel no entiende. Pero después de 13 años de estar estudiando y comprendiendo y tratando de averiguar, dice la Biblia que en el año 522, en el primer año de Darío, es decir, ya está en el año 522, y dice la palabra de Dios que él no está pasando, hermano, las letras ahí. Dice la Biblia que alrededor del año 522, primero del rey Darío, Daniel va a hacer una oración muy especial, y él, dice la palabra de Dios, va a orar. Entonces, dice la Biblia que él va a estudiar los libros del profeta Jeremías en Daniel 9:2 y va a orar fervientemente al Señor. Es decir, Daniel está a punto de morir ya cuando viene esta visión. Imagínense el año 522, desde el 604, 605, él tiene más o menos 14, 15 años en esa época. A ver, sáquele la hipotenusa hasta el 522. Se cortó la señal. Aquí está. A ver si la pillamos. ¿Cuántos años tenía Daniel en el 522? Si en el 605 tenía 14. Muy bien. ¿Ya lo tiene? 97 años. Ya es un ancianito, ¿eh? Es un viejito a punto ya de morir, son sus últimos años. Y dice la palabra del Señor que a esa edad, en el año primero de Darío, él se pone a estudiar y a repasar a los 97, 95 años el libro de Jeremías. Porque Jeremías le estaba dando una señal de que iban a estar 70 años en Babilonia, y ya se estaba cumpliendo. 70 años, dice, eso ya pasó, ya se va a cumplir. Entonces dice, Daniel decía, esto ya tiene que haber pasado. Ya había partido un primer grupo a Babilonia, ya estaban bajo el imperio medo-persa, ya había caído Babilonia,
ahora estaban bajo el imperio medo-persa, y Daniel decía, pero bueno, ¿cuándo vamos a terminar de irnos de aquí? Está él hablando, y entonces él decide orar. Dos claves muy importantes para entender la Biblia es estudiar las Escrituras, ¿y qué más? Orar. Orar fervientemente, y entonces dice la palabra del Señor, que aparecerá el ángel y le va a revelar una profecía, le va a decir, mira Daniel, desde el primer momento en que tú te arrodillaste, se dio la orden para revelarte la visión. Y entonces empieza el ángel a expresar unas palabras extraordinarias. Daniel 9:24 al 29 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y su santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. Y luego sigue diciendo, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Cuál es la visión que no entiende Daniel? ¿Cuál es la visión? ¿Se acuerda que dice, no la entendía? ¿Se acuerda en Daniel 8:14 cómo terminó? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y entonces en el capítulo 9, la respuesta del ángel para decir cuáles son esos 2300 días es 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y entonces la respuesta que nos estamos aquí presentando, ¿qué profecía se anuncia a través de las 70 semanas? Nada más y nada menos que la profecía del Mesías, futuro salvador de la raza humana. Esta profecía que vamos a estudiar hoy nos da el momento exacto en el que Mesías vendría a este mundo. En la palabra de Dios hay muchas promesas mesiánicas, directas e indirectas, pero esta parte de la Biblia presenta el momento histórico en el que debía aparecer el Mesías. Y la obra del Mesías se describe en varios textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice que el Mesías iba a expiar los pecados, es decir, a perdonar los pecados. Jeremías 31, 31 a 34 dice que establecería un nuevo pacto el Mesías. Además, pues que iba a evangelizar, a predicar al mundo entero. El Mesías establecería el reino de Dios en este mundo y pondría fin al pecado, pondría fin al mal, marcaría el fin del pecado y le pondría un espacio de decir, esto no va a ser eterno, esto se va a terminar. Queridos hermanos, también en esta parte, la pregunta número 2, ¿qué período profético señalaba la llegada del Mesías a este mundo? Y dice la Biblia, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué período profético señalaba la llegada del Mesías?
la profecía de las 70 semanas. No hay que olvidar que cuando el ángel le responde a Daniel la gran duda que se refiere a los 2300 días, el ángel le responde con 70 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de las 70 semanas están los 2300 días o viceversa. Ahora bien, aquí hay un punto muy importante que hay que recordar, que le llamamos el principio de día por año. Miren, el principio de día por año, es decir, que un día equivale a un año en textos proféticos, es fundamental para entender esta revelación. Vamos a leer rapidito el libro de Ezequiel. ¿Dónde lo tengo por aquí? No es este. Ezequiel 4:6. Mire, aquí lo tenemos. Dice la Biblia: cumplidos estos, te acostarás por segunda vez ahora sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Ya aquí viene el principio. Día por año te lo he dado. Es decir, el profeta ya había utilizado, los profetas a veces con su conducta o con sus palabras revelaban la voluntad de Dios, y el Señor le dice: mira, te vas a estar 40 días, día por año. Si tú estuviste 40 días, van a ser 40 años. Este principio es muy importante, porque eso significa que las 70 semanas en realidad son 490 días, pero en realidad se trata de 490 años. Muy importante recordar esto. Por lo tanto, las 70 semanas, 490 años, forman parte de un periodo mucho más largo, los 2300 días o años, de los cuales fueron cortadas. Cuando la Biblia dice 70 semanas están determinadas, el verbo hatak en hebreo quiere decir 70 semanas están cortadas. 70 semanas están interrumpidas porque sucede algo en la última semana, sucede algo muy importante, que eso es lo que quiere decirnos el profeta Daniel. Es decir, esas 70 semanas no se van a cumplir porque algo muy importante sucede a la mitad de la semana. Y eso es lo que hay que considerar y nos van a llevar al Mesías. Aquí tenemos las 70 semanas. Y queridos hermanos, acuérdense, bueno, a poner otro color aquí, el año 457 se inician, dice: ¿sabe pues que de la salida del templo para edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas? Hubo 3 decretos para salir de Jerusalén. Acuérdese usted que los hijos de Israel son llevados a Babilonia. En el 586 es destruida Babilonia. Jeremías dijo que iban a estar 70 años en Babilonia. El primer decreto lo da Ciro, y en el año entre el 538 y 537, por ahí está el primer decreto. Permiso para salir, ahí va Zorobabel y va Josué, sacerdote Josué, no confundir con el Josué del tiempo de Moisés. Y después empiezan la construcción del templo. Pero dice la historia que les echaron tanto pleito que no se pudo terminar el templo, y estuvo 20 años tratando de hacer, hasta el 520 otro decreto de Darío y permiso para ir a construir, y el templo se terminó finalmente por ahí del 515. Pero quedó todo por ahí tirado, y dice la historia que en el año 457 Artajerjes I les va a dar no solamente permiso, les va a dar dinero, les va a dar cartas, les va a dar presupuesto, les va a dar madera, lo que necesiten para edificar el muro. En esta ocasión el templo ya estaba terminado. El templo que reconstruyó Zorobabel era muy chiquito, pero bastante feo, y chiquito. Y dice ahí la Biblia que unos viejitos cuando lo vieron se pusieron a llorar.
ay, ese templo está muy feo, ¿cómo es posible? Nosotros conocimos el de Salomón, que estaba muy bonito, y ya los viejitos los tuvieron que callar. Y háganse para allá, pues no ayuden. Porque el templo de Zorobabel era muy pequeñito y muy sencillo. Así que el decreto que tomamos, ¿de cuál de los tres podemos considerar? Pues el más completo, que es el decreto de Artajerjes. Los otros fueron permisos y ahí, bueno, vayan que les vaya bien. Pero en el caso de Artajerjes hubo todo un presupuesto y toda una movilización del gobierno medo-persa para apoyar la reconstrucción del muro de Jerusalén. Ahora bien, queridos hermanos, dice la Biblia, desde la salida para reedificar Jerusalén en el año 457, entonces aquí tenemos 490 años, es decir, el equivalente a 70 semanas. Pero dice la Biblia que 7 semanas más 62 semanas, y entonces dice la Biblia, 70 semanas están determinadas, están cortadas, no terminan, porque, porque entonces en la última semana, dice la palabra de Dios, es decir, en los últimos 7 años, a la mitad de la semana, sucede algo extraordinario. Se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí. Y aquí nos queda el año 31 después de Cristo. Es decir, Jesús fue crucificado en el año 31, a la mitad de la semana. Y las 70 semanas terminan en el 34 después de Cristo. ¿Y qué pasa al principio de la semana, en el año 27? Pues Jesús es bautizado por Juan el Bautista y se inicia su ministerio. Jesús estuvo predicando 3 años y medio, logró su ministerio, y a la mitad de la semana, 3 años y medio después, fue crucificado. Durante 3 años y medio, este periodo que tenemos aquí, del año 27 al 34, los apóstoles solo predicaron a los judíos. Solo le estuvieron predicando a los judíos. ¿Y qué pasó en el año 34? Pues que apedrearon a Esteban, ahí está en el libro de los Hechos registrado, como apedrearon a Esteban, y una vez que apedrearon a Esteban, los apóstoles empezaron a predicarle a los no judíos, llamados en la Biblia gentiles. Así que tenemos ahí, empezando con la profecía de las 70 semanas. Ahora bien, tenemos ahora, ¿qué profecía estaba vinculada con las 70 semanas? ¿Qué profecía estaba vinculada? Y dice Daniel 9:23, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Pues la profecía de los 2300 días, porque en realidad esa es la respuesta que el ángel le quiere dar a Daniel cuando él dice, es que no entiendo la visión, tengo 13 años queriendo entender la visión de los 2300 tardes y mañanas. Y cuando el ángel le contesta, le dice, se inicia con las 70 semanas. Por lo tanto, la profecía de las 70 semanas está vinculada o se inicia al mismo tiempo que la profecía de los 2300 días. ¿Cuáles serían las principales funciones del Mesías? Esta parte me parece sumamente interesante, muy, muy descriptiva. Dice otra vez, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y aquí vienen las funciones del Mesías. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cuáles serían las funciones del Mesías? Terminar la prevaricación. A eso le llamamos reconciliación. Jesús vino a reconciliarnos con Dios y poner fin al pecado. ¿Cómo se llama eso? Pues perdón. Jesús vino a traer el perdón, expiar la iniquidad. Es decir,
ayudarnos a purificar nuestras vidas y transformar nuestras actitudes y traer justicia perdurable, lo que le llamamos en la teología cristiana justificación. ¿Cómo podemos justificarnos delante de Dios? A través de la obra del Señor. Y sellar la profecía, es decir, cumplir la profecía de los 490 años o 70 semanas. Y ungir al Santo de los Santos. Muy importante no confundir al Santo de los Santos con Jesús. El Santo de los Santos es el lugar santísimo, inicio del ministerio de Jesús en el santuario celestial. En realidad el hebreo dice ungir un santo de los santos, ungir un santo de los santos. Así que la palabra del Señor nos dice, esas serían las funciones de Jesús. Estaba marcado, estaba descrito, estaba proyectado lo que el Mesías vendría a ser en este mundo. ¿Y qué más podemos abundar en esto? El versículo 24 dice que iba a expiar la iniquidad, traer justicia eterna y ungir un santo de los santos para él. Además, el versículo 25 dice que vendría en un tiempo exacto de la historia. ¿Sabe pues? Desde la salida del templo para edificar Jerusalén, habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, había un momento histórico en que el Mesías habría de venir. Y el versículo 26 claramente dice que sería asesinado y sería rechazado cuando fuera asesinado. Cuando nosotros pensamos en Jesús, la gente le echa la culpa y dice, pero es que esos romanos lo mataron, esos judíos le hicieron daño. Estaba profetizado. Y además, ¿usted cree que Jesús no tenía poder para aplastar a toda esa gente? Claro que sí. El Señor dio su vida, permitió que le hicieran todas esas salvajadas, porque estaba profetizado que Él debía morir por nosotros. No es que fue un accidente su muerte, no es que su muerte fue algo, una injusticia que no estaba prevista. Estaba profetizada su muerte. Y el versículo 27 dice que haría un pacto con muchos y que tendría un impacto sobre el sistema de sacrificios. Es decir, a partir de su muerte, el sistema de sacrificios que se utilizaba en el santuario hebreo iba a terminar su ciclo de funcionamiento. Ya no iba a ser necesario hacer sacrificios de corderos en el santuario porque ya había venido el Cordero de Dios. Ahora bien, ¿cuándo se iniciaban las 70 semanas que estaban dentro de los 2300 días? Pues ya hemos visto que con el decreto de Artajerjes I, en el año 457, se inicia el periodo de las 70 semanas y de los 2300 días, puesto que ambas profecías tienen relación, dado que el ángel está respondiendo la duda de Daniel de ¿qué quieren decir esos 2300 días de Daniel 8:14? Hemos dicho ya que hubo 3 decretos para salir de Jerusalén. Primero fue de Ciro. Acuérdese que Babilonia cayó en 539 y en 538, y Ciro, el persa, estaba al frente del imperio. Después dio un permiso Darío, un permiso bastante sencillo, y después el permiso grande, el permiso importante, con presupuesto, con dinero, con soldados, con mucha importancia, fue el de Artajerjes I en el 457. Más adelante, en el 444, se va a agregar Nehemías, que tenemos un libro ahí en la Biblia que aparece Nehemías. Ahora bien, tenemos aquí la profecía de los 2300 días ya conectada con
la de las 70 semanas. En esta parte tenemos las 70 semanas. Como hemos visto, en el 457 se inicia y termina en el 34. A la mitad, a la última semana, es decir, a partir del año 27, a la mitad de la semana, dice la Biblia, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, no es que él se haya echado una espada a sí mismo, se haya suicidado, no, sino que sería sacrificado, sería asesinado, dice la palabra de Dios. Y entonces, esos 2300 días, que son en realidad 2300 años, siguiendo el principio de día por año, se insertan dentro de las 70 semanas y irían hasta 1844, puesto que faltan 1810 años para completar el periodo. Y entonces viene la duda, ¿qué tiene que ver ese año de 1844 con lo que nosotros estamos mencionando aquí? Es muy importante subrayar, antes de continuar, los elementos característicos del Mesías. Jesús fue bautizado efectivamente en el año 27. Un historiador que nos da muchos datos y que yo les recomiendo leer sus obras, están en español, Flavio Josefo. Aquí las venden en español, tiene varios tomos, pero hay una obra que se llama Las Antigüedades de los Judíos, en un español muy sencillo. Él da muchos datos de esta época, muchos datos. Jesús fue bautizado en el año 27 y en esa fecha se inició su ministerio. ¿Quién lo bautizó? Pues Juan el Bautista. Él inicia el ministerio cuando Juan el Bautista lo bautiza, y entonces se recuerda que Jesús vendría en un tiempo exacto. ¿Pero qué le iba a pasar al Mesías? Pues que sería asesinado, porque dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y ya nada le quedará. Otras versiones dicen, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Así que dice la Biblia, se quitará la vida al Mesías a la mitad de la semana. Jesús sería asesinado. Esto es lo que significa el verbo cortar del versículo 26. No moriría por muerte natural, sería asesinado en manos de otras personas. Pues se cumplió cuando fue crucificado por los romanos, instigado por los líderes religiosos judíos. Pero, recuerde, él debía morir. Ahora, ¿debía morir así crucificado con esa hazaña? Pues no lo sé. ¿Debía morir? Sí. Pero la crucifixión era el peor castigo para los criminales que los romanos le daban a los criminales. Las carreteras romanas, los caminos, estaban, ahí colocaban a los crucificados y ahí el cuerpo pues se echaba a perder, el cadáver literalmente ahí quedaba como escarmiento. Las carreteras en el tiempo de Roma fueron muy seguras porque los romanos eran terribles con los criminales. Y una crucifixión, hermanos, era una brutalidad. Hace tiempo salió una película que se llamó La Pasión de Cristo, donde venían unas escenas muy crueles y la gente se impactó mucho. Dije, no, pues que mucha violencia en la película. Esa película está suavecita en relación a lo que le hacían a los crucificados, pero suavecita. Nada más que nosotros estamos acostumbrados a ver a un Jesús, pues como que tenemos ahí en la imagen, pues bastante limpiecito, bastante limpiecito de la cara y bastante limpiecito del cuerpo. No, hermano, no tenemos ni idea de lo que era una crucifixión, era una brutalidad, uno de los actos de tortura más crueles de aquel tiempo. Y además, antes de crucificarlo, lo habían azotado.
se decía que a una persona no se le podía aceptar más de 40 azotes porque moría. Y los látigos tenían bolitas de plomo que estaban hechos para rasgar la piel con filo. El látigo le daba y al jalar arrancaba la piel. Es decir, cuando Jesús llega a la cruz estaba completamente destrozada la piel. Y además, otro dato, ¿no? Era muy común que le cortaran los genitales a los crucificados. Muy común. Además de todos los golpes, los insultos, eso fue una cosa que nosotros no podemos, de la imaginación no llega a veces a imaginar. Las imágenes que nosotros tenemos de Cristo crucificado ahí con un rostro bastante benevolente, pues cuando uno mira lo que pasaba en la historia, no está cercano a la verdad. Ahora bien, ¿cómo detalló el profeta Isaías el ministerio del Mesías? Cuando Isaías, ahí, en el capítulo 53, describe esto, cuando yo leo esto, siempre digo que estos versículos hay que leer con mucho respeto. Dice la Biblia: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Qué versículos! ¡Qué descripción! Despreciado y desechado entre los hombres. Jesús no fue un personaje aceptado por su sociedad, ni lo fue ni lo es. Dice la Biblia, experimentado en quebranto. Como escondimos de él el rostro, es decir, ni siquiera nos atrevimos a mirar el rostro. Fue menospreciado y sigue siendo menospreciado y no lo estimamos. Y luego dice la Biblia, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿En qué piensas, hermano, cuando dice la Biblia que Jesús llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores? ¿Quiénes son los únicos que pueden llevar las enfermedades o los dolores de otra persona? En este mundo, ¿quiénes son? No los oigo. Las mamás. ¿Quién sabe quién dijo por ahí? Usted, las mamás, efectivamente. Los padres. Es decir, ¿quién puede llevar el dolor de otro y dice, mejor que me toque a mí que a ti? Los únicos que dicen eso son los padres. Nadie más. Nunca he oído que alguien diga, oye, pero es que yo quisiera tener tu enfermedad, pero que tú no estuvieras sufriendo. ¿Cuántas madres prefieren sufrir en vez de su hijo? Ese deseo, ese anhelo, ese amor lo ha puesto Dios en su corazón. Ese es el amor que Dios tiene por nosotros. Llevó nuestros dolores y sufrió nuestras enfermedades. Queridos hermanos, con todo dice la palabra de Dios que Él sería rechazado. Y también se puede traducir como nadie estará con él. Jesús se quedó solo. Y hoy sigue siendo rechazado. Sigue siendo rechazado. La mayoría rechazó a Cristo al momento de su muerte. Hasta los apóstoles salieron huyendo por ahí. Hasta los apóstoles tuvieron luego que reunirse. Incluso la mayoría de la gente se burló de Jesús. Los romanos, los mismos líderes hebreos, la gente se burlaron de él de una manera terrible, terrible en ese momento.
¿Y cuáles serían las consecuencias de la obra del Señor? Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana, en el año 31, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En otras palabras, la salvación y la proclamación de la palabra a todo el mundo. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, dice la Biblia. Hará un pacto firme con muchos durante una semana. Jesús es conocido en el Nuevo Testamento como el fundador del nuevo pacto. En realidad la palabra testamento significa pacto. Cuando la Biblia dice Antiguo Testamento se refiere a un antiguo pacto. Nuevo Testamento, un nuevo pacto. Quiere decir que los textos que están en el Antiguo Testamento se refieren a una dispensación y los del Nuevo se refieren a la era cristiana, nuevo pacto. Él fue el cumplimiento de la provisión profética para el Mesías venidero con el antiguo pacto. Y ocurrió entre el año 27 al 34, que ya hemos visto, la última semana de las 70 semanas. Lo que fue la última semana del antiguo pacto, el periodo final de prueba, extendido al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento se dan muchas explicaciones a esta acción de Jesús. Y luego dice, tendría un impacto sobre el sistema de sacrificios. El Mesías haría cesar el sacrificio de animales y la ofrenda de cereales. En el santuario antiguo había dos maneras de entregar ofrenda al Señor. Una era de animalitos y otra era a través de cereales. Podría ser a través de pan, por ejemplo, como que tenemos ahí, y aludiendo al pan. También podía ser a través de bebidas, unas libaciones, unos líquidos, como el vino, que se llevaba ofrendas. Y dice la palabra del Señor que todo ese sistema de sacrificios habría de cesar una vez que el Mesías fuera sacrificado. Al morir se terminó el significado teológico del sistema de sacrificios. Ya no era necesario llevar a cabo un sacrificio, ya había Jesús muerto en la cruz, y de allí en adelante empezó a perder fuerza. Todavía les tomó 40 años a los cristianos empezar a dejar de ir al santuario, porque todavía siguieron yendo un tiempo hasta que entendieron finalmente que no era necesario ya celebrar sacrificios, y empezaron a reunirse en las famosas, donde podían, porque entonces los empezaron a perseguir, pero ahí nació las primeras reuniones cristianas en torno al sacrificio de Jesús, a la predicación de Jesús, ya no en un santuario, sino en sitios donde ellos podían predicar, como eran casas, lugares ahí donde se podían reunir. Dice la Biblia que haría expiación por la iniquidad. La profecía señala una expiación final que ocurriría al final de las 70 semanas. La muerte de Cristo a la mitad de la semana proveyó expiación para todas las épocas. La muerte de Jesús nos permite a nosotros hoy acceder al perdón de Dios. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es la muerte. ¿Por qué seguimos vivos nosotros hoy aquí? Gracias a que Jesús murió en la cruz. Lo aceptemos o no, este mundo vive, se mueve y actúa gracias a que Jesús dio su vida en la cruz. Aunque haya gente que no crea en Él, aunque haya gente que lo niegue y se burle. Y entonces, ¿hasta cuándo va a suceder esto? Hasta que el Señor determine juicio, de lo que estamos hablando en esta parte. Traería justicia eterna. Solo fue posible a través de la muerte de Cristo y el cumplimiento de la muerte expiatoria. Esta calidad y cantidad de justicia no podía ser provista
por la transitoriedad del sistema de sacrificios. Hermanos, ninguno de nosotros puede alcanzar el ideal que Dios tiene para los seres humanos, por sí mismo. No, que mire que yo creo que sí puedo ser bueno, solito, sin necesidad de Dios. Si tú puedes ser bueno sin Jesús, ¿para qué vienes a la iglesia? Los que venimos a la iglesia somos los que no podemos sin Cristo. Somos los que necesitamos a Jesús. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque no se puede ser bueno sin Cristo. No se puede transformar la vida sin Jesús. Se pueden transformar algunas conductas. Hay métodos de modificación de la conducta que te pueden ayudar. Psicólogos te los enseñan. Pero transformar el corazón, transformar una conciencia, como le llama la Biblia, solo lo puede hacer Dios. Solo lo puede hacer Jesús. Esa es la famosa transformación de la vida que solo Dios puede hacer. Y luego dice, se ungiría al Santo de los Santos para Él. El Santo de los Santos es el santuario celestial. Esta declaración es muy interesante, porque en el Antiguo Testamento se ungía un templo cuando era inaugurado. ¿Qué quiere decir esto? Que se inauguraría en el santuario celestial una función intercesora de Jesús al final de los 2300 días. ¿En qué año es? Pues en 1844 que se termina, se inicia un periodo que se conoce como el juicio de Dios, en la primera etapa del juicio, el juicio investigador. ¿Cómo describió Jesús su propia obra en este mundo? Este versículo es extraordinario. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me encanta la cadena de verbos de este versículo. De tal manera amó. Ese tiempo en el griego del Nuevo Testamento es un pasado continuo. Pasado continuo, ¿qué quiere decir? De tal manera el Señor ha estado amando al mundo a lo largo de la eternidad. Su amor ha existido como un pasado continuo, que en un punto de la historia, ahí está el pasado puntual, ha dado o dio a su Hijo. No lo dio 2 veces ni 3, sino lo dio en un punto de la historia a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. En el griego del Nuevo Testamento los presentes son gerundios, son continuos. ¿Se acuerda de la terminación del gerundio? Ando en. Para que todo aquel que permanece creyendo no se esté perdiendo, sino que esté disfrutando la vida eterna. Esas palabras me encantan a mí, soy un enamorado de las palabras. La vida, el término vida, ustedes saben que nos enseñan en la escuela que la palabra biología viene de ¿qué términos? Bios, vida, logos, tratado. Pero aquí no usa bios el Nuevo Testamento, usa zoe. Zoe es una palabra que significa vida abundante. Yo lo traduzco en una traducción muy personal, felicidad. Yo he venido para que sean felices. Yo no he venido para que vivan como una plantita ahí nada más existiendo. Yo vine para que disfruten su vida, sean felices. Y luego dice, eternamente. Eternamente, como estén. Yo he venido para que ustedes disfruten la vida que he ganado en la cruz para cada uno de ustedes. Y aquí tenemos unas reflexiones. Recordamos las implicaciones. Dios es amor.
De tal manera amó Dios al mundo. El Señor dio su mayor tesoro. ¿Cuál fue su mayor tesoro? Su Hijo unigénito. Esta palabrita unigénito es otra palabra que tiene un mundo de significado. Esa palabra unigénito quiere decir único en su especie. Único en su especie. Monogenés. Único en su especie. La salvación se obtiene a través de la fe, para que todo aquel que en él permanece creyendo constantemente, y el pecado puede ser derrotado. No se esté perdiendo, ahí está el presente continuo, el gerundio, no se esté perdiendo. Y dice la Biblia que Dios ha hecho todo para salvar. Sino esté disfrutando, esté gozando, esté experimentando la felicidad eterna que viene de Dios. Hermanos, nosotros podemos experimentar eso. Este versículo, rapidito, los hebreos tenían una forma literaria que se llama el quiasmo. En español casi no se usa, pero de vez en cuando sí aparece alguien ahí escribiendo un quiasmo, pero los hebreos lo usaban mucho. ¿En qué consiste? En que hacían una declaración al principio. Aquí tenemos la letra A mayúscula y la A prima. Era una declaración donde se respondía o se decía lo contrario a la declaración de arriba. Por ejemplo, se dice en el versículo 25, la primera parte, construcción de la ciudad. Y en A' tenemos la destrucción de la ciudad, en 27, segunda parte. Otra vez tenemos la B y la B', tiempo del Mesías. Y una vez más, en A' tenemos tiempo y cumplimiento del Mesías. Y la C, cuando la comparamos, tenemos la construcción de la ciudad y luego la destrucción de la ciudad. Y la gran enseñanza que ellos querían dar, siempre la ponían en el centro. Tiempo y experiencia del Mesías, en esta parte. Vamos un poco a mencionar la historia en torno a ese año donde terminan los 2300 días. ¿Se acuerda usted en qué época terminaban? Vamos a regresar un poco a la profecía. Dijimos que las 70 semanas empezaban en 457 a.C., terminaban en el 34 después de Cristo, 490 años. A la mitad de la última semana, del 27 al 34, Jesús fue crucificado, es decir, fue cortado. Pero faltan todavía 1810 años para llegar a 1844, que la Biblia nos decía que se iba a inaugurar una función, un templo, o sea, ungir al Santo de los Santos. ¿Y qué quiere decir con eso? Resulta que en esas épocas, previo a 1844, a finales del siglo XVIII, surgió el segundo gran despertar. Hubo un primer gran despertar antes en Estados Unidos de Norteamérica y algunas partes del norte de Europa, el cual promovió la predicación del Evangelio a lo largo del mundo. De pronto hubo un intenso deseo de predicar el Evangelio. Empezaron a surgir los grandes misioneros, como David Livingstone, Roberto Moffat. Empezaron a ir por el mundo en condiciones tremendas, hermano. Tremendas. A mí me tocó ser misionero 5 años. Y gracias al internet y al Facebook y al Skype no me deprimí. Y las llamadas no te costaban. Por WhatsApp llamaste a todo el mundo. Pero tú te imaginas a irte del otro lado del mundo a vivir con una mentalidad que no tiene nada que ver. Nada. Y que una carta dura 3 meses para llegar. Es muy difícil. Pero ellos salieron por el mundo. Livingstone llegó al corazón de África. Literalmente. Los otros fueron por la India, fueron por allá, fueron por acá. Fundaron las sociedades bíblicas, hicieron tremendos deseos de compartir el Evangelio. Incluso llegaron hasta acá a México. Al principio no los dejaban, porque para poder entrar a México había que ser católico.
No se podía entrar si eras protestante, te tenían que dar un permiso especial. Tenían que dar un permiso especial para entrar. Y uno de los que empezó a meter textos de Lutero y Biblias con otras pastas a México fue nada más y nada menos que el doctor José María Luis Mora, el padre del liberalismo mexicano, el maestro de Juárez, de Ocampo, de toda esa generación brillante. Yo les recomiendo leer las obras de José María Luis Mora, las venden bien baratas en español, son como 9 tomos. Y hay un instituto aquí buenísimo en la Ciudad de México que se llama Instituto Mora. Tiene todas esas ideas. Él leía la Biblia y promovió mucho la Biblia. De ahí que Juárez, de alguna manera, impulsara mucho la lectura de la Biblia en este país. También enfatizaba, por supuesto, el estudio de las profecías. Les decía yo el otro día que en Chile, un sacerdote jesuita llamado Manuel Acunza, se cambió el nombre y escribió una obra que se llama La venida de Jesucristo en gloria y majestad, y se puso Juan Josafat Benesra. Así está en la biblioteca de la Iberoamericana, aparece como Juan Josafat Benesra, y el libro, ahí está, y se puede leer. Seguramente que está en más de una librería antigua, porque aquí en México ese libro se publicó en español, por lo menos en Toluca y en Puebla. Hay 2 ediciones hechas aquí. ¿Quién lo hizo? Pues quién sabe. ¿Quién lo impulsó? ¿Quién lo pagó? ¿Cómo fue que aquí en México se hizo esas ediciones? Pues todavía no lo sabemos, pero en Chile también hubo ediciones de la Acunza. Y entonces aparece un personaje en la historia eclesiástica muy interesante, Guillermo Miller, que nace el 15 de febrero de 1782. Tenía una mamá muy devota, pero resulta que él cuando era niño y jovencito tomó ideas deístas. El deísmo era la idea que había muy común en aquellos años, decir, bueno, yo sí creo en Dios, pero creo que Dios, pues no está muy cerca de aquí, sí existe, pero es como un relojero que echó a andar el reloj empezó a funcionar y él se fue. Así que aquí nos dejó Dios funcionando y pues no está tan preocupado por nosotros como pensamos. Y parte del ejército parte de su vida la pasó en el ejército. Pero resulta que a los 34 años sintió tremendos deseos de estudiar la Biblia. Muchos deseos de estudiar la Biblia y los estudios bíblicos lo transformaron. Lo transformaron su mamá. Él no iba a la iglesia y vivió en una granjita. Su mamá le dijo, oye, ¿por qué no me acompañas a la iglesia? Y dijo, no, en tu iglesia la gente no sabe leer, porque no había pastores entonces, no había tantos pastores. Entonces las iglesias tenían unos libritos de sermones y el sermón consistía en que había que ponerse a leer el sermón del librito. Y pues pasaba un hermano ahí muy sencillo a leer y no leía como se debía. Y mire, le decía a su mamá, no, yo no voy porque ahí no saben leer. Y entonces la mamá le dijo al diácono, oiga, dígale a mi hijo que él lea el librito. Entonces el diácono le dijo, oiga hermano, ¿usted puede leer? Oh, yo, bueno, y Miller leyó, pues era un hombre que leía bastante, leía muy bien. La gente feliz al siguiente domingo, oiga, ¿puede leer otra vez? Y ahí lo agarraron para que siguiera leyendo. Y siguió él asistiendo a la iglesia. Y con sus estudios de la Biblia, él llegó al versículo que ha sido nuestro estudio el día de hoy. Hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Y él se puso a estudiar, a comparar, y él llegó a la conclusión de que Jesús volvería muy pronto. Y se quedó perturbado al leer Daniel 8:14. Miller, en 1818, llegó a la conclusión de que Jesús regresaría en 1843. Si era la profecía de 2300 días, él le llegó al 43, le faltó un año, al final de los 2300 días. Pero dice que no, él prefirió esperar. Dije, no voy a predicar esto. Y hasta 1823 siguió estudiando, y en ese año uno de sus sobrinos le dijo, oye, mira, queremos que prediques aquí en las granjitas. Poco a poco ahí empezó a compartir con amigos y conocidos, y hasta 1831 se animó a predicar en una iglesia de ahí, de su granjita, ya propiamente hablando de la segunda venida de Jesús, después de que lo invitaron ahí uno de sus hermanos,
y la gente quedó impactada y posteriormente lo empezaron a invitar a otras granjas cercanas, pero Miller pensó que cuando la Biblia decía el santuario sería purificado, eso se refería a la tierra o al santuario, pues debe ser aquí. Y entonces asoció la venida de Jesús con la purificación del santuario. Y él dijo, pues eso quiere decir que Jesús va a venir. ¿Cuándo se terminan los 2300 días y la purificación del santuario? Pues en 1843, después va a cambiar a 44. Pues eso significa que Jesús va a venir en esa época, en esa fecha. Y entonces empieza a predicar con mucho poder en las granjas. Y cuando él mencionaba las profecías que hemos estado estudiando, pues la gente se impactaba. Además era tremendamente didáctico para explicar. Miller mandó a hacer unas mantas enormes. Su fama empezó a crecer. Empezó a predicar posteriormente en las ciudades. Josué B. Himes, un pastor de ciudades, empezó a llevarlo a las ciudades y el movimiento creció tremendamente. Pero cuando llegó la fecha de 1843, pues Jesús no llegó. Ellos habían dicho que en la primavera del 43 iba a llegar, pero corrigieron el cómputo y llegaron después a la primavera del 44 y otra vez les falló. Y entonces dijeron, ¿qué pasa? Así que en 1844 Samuel Snow les dijo, aquí estamos equivocados, porque lo que la Biblia está hablando es el día de la expiación, la purificación del santuario en Israel, y se refiere al día de la expiación, y este año el día de la expiación se cae el 22 de octubre. Así que a partir de ese momento empezaron a predicar que Jesús iba a venir el 22 de octubre. Estos son los carteles que usaba Miller, unas mantas con las profecías que hemos estado mencionando aquí, y él de una manera tremendamente didáctica, con una visión muy grande para esa época. Pues nosotros hoy tenemos esta tecnología, pero ellos usaban lo que podían. Y queridos hermanos, llegó un momento en que ya no cabían en las iglesias. Hubo que salir ahí a un lugar que estuviera cerca de la vía del tren, colocaban un poste y entonces iban añadiendo lonas, y dice la historia que cuando ya se había llenado, seguían añadiendo, le ponían más cuerda y pasaban 5 días, de jueves, de miércoles a domingo, cantando, llorando, le llamaban campestres, pura oración y predicación. Imagínense, ¿cuántos de nosotros aguantaríamos eso hoy? Así que el punto es que Jesús no llegó. 22 de octubre de 1844, conocido como el Gran Chasco Adventista. Muchos creyentes habían invertido todo su dinero en predicar el Evangelio. Otros habían vendido sus pertenencias, estaban listos para recibir al Señor en las nubes de los cielos. Esta historia aparece en los libros de historia de Estados Unidos. Esto fue un drama terrible. Unos días antes la gente se quería bautizar, pero pues en el norte de Estados Unidos ya hace mucho frío en octubre. Y la gente, no me bautice, que la semana que entra ya viene Jesús, me quiero bautizar. Y pues tuvieron que meterse allí al laguito, y el laguito estaba pues helado. Se metió un pastor de nombre Carlos Fitch, bautizó unos hermanos, le dio una bronconeumonía y se murió el pastor. Pero la familia dijo, no pasa nada, en 3 días vamos a ver a nuestro papá, porque allá va a venir Jesús. Imagina el drama tremendo. Varias personas se ensañaron como Jesús no vino de los hermanos. Hubo pastores, periodistas, vecinos que se dieron vuelo, y allí en los periódicos se burlaban de los adventistas diciendo, no, mire, ya van a volar, ya se compraron sus túnicas, ya hicieron esto, ya hicieron aquello. Hubo más de uno que se aprovechó de la buena intención de los hermanos. Cuando no llegó Jesús, la mayoría abandonó la creencia de que el Señor iba a venir y abandonó el movimiento adventista. Una tremenda tristeza. Pero hubo unos grupitos, básicamente 5 ramas, que
Siguieron, digo, ¿qué ha pasado aquí? Tenemos que ver en qué nos equivocamos. Y empezaron a reunirse para estudiar. Y en uno de esos grupos de estudio se reunían unos hermanos. Cuando el hermano Hiram Edson regresaba caminando por un maizal a la reunión del grupo de oración, y entonces al mirar al cielo vio a Jesús vestido de sacerdote en el santuario. Y en ese momento dijo, claro, el santuario no está en la tierra, y el santuario está en el cielo. Y esa visión motivó a los hermanos a entender que el santuario no está en la tierra, está en el cielo. Y ese estudio, mis queridos presentes, les llevó a repasar los relatos de Daniel cuando se refiere a la venida de Jesús y cómo se presenta delante del Padre, los relatos, y a empezar a vincular el estudio del santuario. Y por supuesto, les llevó a entender que en 1844 en realidad se iniciaba la primera fase del juicio de Dios, el juicio preadvenimiento, que se inicia con su pueblo de acuerdo a la práctica del antiguo pueblo de Israel. Queridos hermanos, estas verdades han sido estudiadas y presentadas desde hace un buen número de años. Pero nosotros hoy tenemos el privilegio de mirar con mucho mayores herramientas de investigación estos estudios bíblicos. Muchas de las cosas que nuestros hermanos trataron de entender, no lograron asimilarlas, porque no había las herramientas, es decir, creyeron muchas cosas por fe, hoy las podemos comprobar. Y hoy podemos darle gracias a Dios por la luz que tenemos, que nos alumbra en torno a lo que está sucediendo hoy en el santuario celestial. Hoy sabemos que tenemos un sacerdote, únicamente Jesús, nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Sabemos que está ahí intercediendo por nosotros. Y sabemos que como el sacerdote salía del santuario terrenal, cuando salía del santuario era porque iba a avisar al pueblo que estaban perdonados. Muy pronto nuestro sumo sacerdote habrá de salir del santuario celestial con rumbo a esta tierra. Y ahí se cumplirá la venida del Señor en gloria y majestad. Vamos a escuchar un canto. ¿Tenemos un especial? Si no lo tenemos, lo dejamos ahí. Pero queridos hermanos, yo quiero recordarles 3 detalles. Justo en esta época, justo en la época de los 1840, 1800, por esas fechas, hubo 3 movimientos enormes, importantísimos, que fueron impulsados para nublar la relevancia del momento. Uno de ellos fue el espiritismo moderno. Justo en esa época resurgió con una fuerza impresionante el espiritismo moderno. Otro movimiento en el mundo, fue en el mundo de la religión, en el mundo de la ciencia, el evolucionismo. Justo en esa época aparecen la promoción del evolucionismo, atacando la idea de la creación y sacudiendo las creencias religiosas sobre la palabra de Dios. Y un tercer movimiento que le dio con todo al mundo de la religión, el comunismo, justo en esta época, para nublar lo que pasaba. Nosotros hoy estamos ante una gran oportunidad para saber qué nos depara el futuro. Y el día de mañana vamos a estudiar la tercera parte del tema del cuerno pequeño, porque vamos a entrar al Apocalipsis para ver la bestia que sale del mar. Primera bestia, que no es otra cosa que el cuerno pequeño, y vamos a hacer un estudio lingüístico, histórico y teológico
sobre el significado y la relevancia que tiene para este tiempo. Así que los esperamos el día de mañana, no nos vaya a fallar, para estar aquí con nosotros. Vamos a cantar nuestro canto tema, Mira los hitos. Mira los hitos. Nosotros hoy tenemos que estar listos para observar qué está sucediendo en nuestro planeta y en nuestra historia, porque nos estamos conduciendo hacia el acontecimiento más extraordinario de la historia. 174, mira los hitos. Vamos a ponernos de pie para cantar. Gracias, pastor. Mira los hitos de la humanidad, mira los hitos, su continuidad. Cuatro imperios han pasado ya y desde ahora mira el porvenir. Mira los hitos, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Mira los hitos, proféticas señales de aquel profeta fiel. De Babilonia gran reinado vio, luego el persa su lugar quitó. Después los griegos, Roma imperial y las naciones de la actualidad. Mira los hitos, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Mira los hitos, proféticas señales de aquel profeta fiel. La roca eterna desmenuzará todos los reinos de la humanidad y Jesucristo establecerá su reino eterno, nuestra heredad. Mira los hitos, proféticas señales, mira el mensaje dado a Daniel. Mira los hitos, proféticas señales de aquel profeta fiel. Antes de orar, yo quiero invitarles, hermanos, a reconocer a Jesús en sus vidas, a recordar que todos estos mensajes tienen como centro a nuestro Señor Jesús. Gracias a Él, nosotros podemos estar aquí, que Él vino a dar su vida por todos nosotros y que cuando lo ponemos como centro de nuestra existencia, la vida cambia, la vida cambia. El centro de la vida no debe ser el fin del mundo o la destrucción. El centro de la vida debe ser Jesús. El centro de la vida debe ser Jesús. Y aún situaciones y en momentos dramáticos, Jesús nos ayuda a disfrutar los espacios de felicidad que tenemos en este mundo. Vamos a orar. Querido Jesús, en esta hora te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por todo lo que nos das. Te agradecemos porque tú viniste a este mundo a dar tu vida por nosotros. Tu muerte no fue un accidente, Señor, fue un regalo que nos has dado para que nosotros podamos vivir. Enséñanos a depender de ti, enséñanos a amarte, enséñanos a entregarte lo mejor de nuestras vidas y que tu paz y tu esperanza se quede con nosotros. Hoy, en el momento histórico profético que vivimos, te rogamos que nos ayudes a estar a la altura de lo que tú esperas de nosotros y que estos mensajes y estas señales nos recuerdan que vienes pronto, que tu paz y tu esperanza se quede con nosotros hoy en Jesús. Amén.